según San Marcos 2, voy a darle lectura. Si alguien es tan amable, hermano Tigre, por favor, si alguien es tan amable, por favor, de venir aquí enfrente para que sus hijos también, o alguien que me ayude por ahí, se sienten aquí a un lado para que sus hijos, ¿verdad?, su familia puedan darle seguimiento a la lectura de la palabra y no se nos vaya nadie. Por ahí alguien, una damita, por favor, una dama, por favor, que se siente a un lado de la muchacha, de la novia de Juan, una muchacha por ahí, una varona, como dice la Biblia, que se siente a un lado de ella, por favor, para que la puedan ir instruyendo y todos, absolutamente todos, escuchemos el consejo de la palabra del Señor. Es muy importante, ¿verdad? Que no sea la palabra del predicador, ¿no?, que sea la Biblia. Dice la palabra, dice la Escritura en San Marcos 2. Yo le voy a dar seguimiento al tema número 7. El tema se titula, acuérdense bien, el tema general es los milagros de Cristo. ¿Cuántos han recibido un milagro? Todos necesitamos un milagro, ¿verdad que sí? Acuérdense bien, el milagro más grande es que usted y yo tenemos vida eterna. Dios nos perdonó, nos dio un corazón nuevo, pero bueno, en su misericordia Dios también sana, físicamente hablando. Voy a darle lectura al tema número 7, que le titulé el perdón y la sanidad en Jesús. El perdón y la sanidad en Jesús. Dice la Biblia lo siguiente, San Marcos capítulo 2, los primeros 12 versículos, si es tan amable, ponga su mirada. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, es decir, se ausentó y regresó, y se oyó que estaba en casa. Ponga mucha atención. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él de la multitud, o a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Ahorita explico algo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Les dio 2 opciones al Señor, ¿verdad? Pues para que sepáis, y para que usted y yo también sepamos, si es que no sabemos, que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, y a mí también ya me dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca o jamás hemos visto tal cosa. Jesús, procedente de Nazaret, mis amados, al iniciar su ministerio, hizo de Capernaum como un cuartel general con tanta frecuencia, al grado, ¿verdad?, que esta ciudad de Capernaum vino a ser conocida como su ciudad. Por eso hay partes de los evangelios donde dice que Jesús vino a su ciudad, porque él la frecuentó mucho. En esa ciudad Jesús le plació hacer un sinnúmero de milagros, ¿no?, dándose a conocer, pues como siempre lo ha hecho, mis amados, como el eterno Dios, como el perdonador de los pecados y como el sanador. Esas son una de muchas virtudes, ¿no? En esa ciudad Jesús, fue considerada en este caso como su casa, y sucedió algo en lo cual usted y yo tenemos que meditar, porque para eso es la Biblia, ¿no? Son principios para meditar.
Dice la Biblia ahí en el versículo 2, si usted pone su mirada, en el capítulo 2, versículo 1, con el que iniciamos, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Estamos ahí? Ok, se oyó que estaba en casa. Yo quiero hacer una pregunta hoy, mi amado. ¿Cuántos nos consideramos templos del Espíritu de Dios? ¿Cuántos nos consideramos o somos considerados espiritualmente templos, casa del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos, mis amados? Hay personas que nos consideramos propiedad del Espíritu de Dios porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 3, versículo 16: ¿o ignoráis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren, para todas las personas que no hemos entendido, ¿no? Tenemos gente nueva. Dios derrama su naturaleza en todos y cada uno de los que nos arrepentimos. Por eso de repente nos miran: ¿qué le pasó a este? Por eso no tenemos respuesta, ¿no? Dios, mis amados, en su soberanía derrama su Santo Espíritu, pone su sustancia en todos y cada uno de nosotros, en donde la Biblia considera que usted y yo tenemos un corazón nuevo, ese corazón que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe, que se duele ante la necesidad, que se preocupa. Ese es el corazón que no teníamos. ¿Cuántos están de acuerdo con la Biblia, cristianos? ¿Verdad que sí? Bueno, por eso usted dice de repente, ¿no? Como que, oye, ¿qué le pasó a este? ¿Dónde lo metieron? ¿No? ¿En qué máquina lo metieron? No, es que Dios derramó, Dios nos perdonó, Dios agarró todo el costal de pecados, lo avienta lejos, hiperbólicamente hablando, lo lanza ahí a las profundidades del mar. ¿Quién se mete al mar a buscar un pecado, por cierto? ¿Habrá alguien aquí que anda buceando por ahí, que anda buscando sus pecados? Los dominicanos. Bueno, usted y yo somos casa espiritual, y la palabra del Señor dice que cuando Jesús regresó a casa, escucharon, se oyó que estaba el maestro ahí en casita. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Miren, la palabra morar significa, según el griego, ¿verdad? Orkeo significa ocupar una casa, significa residir, significa vivir habitualmente, significa quedarse y significa permanecer. Cristo Jesús, mis amados, está en esta casa. Y cuando Cristo Jesús es presente en alguien, la gente tiene que escuchar que está Jesús en casa, porque a veces decimos: yo soy cristiano, ¿no? Pero ¿por qué eres cristiano? Pues no me crees que eres cristiano. Pues por tus obras, la verdad, yo veo como que no. Bueno, ven para acá, mira, me voy a hacer un ultrasonido para que te enseñe yo que Jesús mora en mí. No es así, mis amados. Jesús no se va a manifestar en un ultrasonido. No vas a poner ahí la maquinita y el gel, ¿no? Para ver, ya viene en la pantalla. ¿Sí miras a Jesús? No, mis amados. Jesús se tiene que manifestar. La Biblia dice que Jesús regresó a casa. Usted y yo somos casa espiritual, y Cristo Jesús tiene que ser manifiesto, mis amados. Se tiene que escuchar. La gente escuchó: ya llegó el maestro a casita. ¿Sí o no? ¿Ah? Es necesario que la gente que nos rodea deba escuchar que Jesús está en casa. Yo les aseguro que muchas personas están aquí porque Cristo Jesús ya se manifestó en su vida, y la gente que nos rodea se está dando cuenta que Jesús está en casa. ¿Sí o no, mi amado tigre? ¿Sí o no? Marco, la gente no se da cuenta que Jesús está en mi casa. Tenemos que reflexionar, mis amados, porque si usted y yo reflexionamos en este principio, yo les aseguro que mi cristianismo va a mejorar. Y de eso se trata, ¿no? No de criticar, ¿no? No de criticar definitivamente, no de echar a la lona a las personas, no, al contrario, hacerlos, ¿verdad? Reflexionar de buena manera, para que usted y yo demos ese buen testimonio y escuche a la gente a Jesús en base a mis hechos, ¿no? Porque pues mi vida le pertenece a Jesús, a Jesús le pertenece mi corazón. Y cuando usted y yo, mis amados, aconsejamos, Cristo Jesús se deja oír, ¿eh? Cuando Cristo Jesús está en casa, cuando yo ayudo, Cristo Jesús se manifiesta. Cuando trabajamos, cuando servimos, cuando nos emitimos, cuando nos manifestamos, Cristo Jesús se escucha que está en casa, mis amados. Por supuesto que sí, ¿no? Así como la gente escuchó
en Capernaum también tienen que escuchar, ¿no? En base a mi vida. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos. Me llama muchísimo la atención, ¿no? Que inmediatamente se juntaron muchísimos cuando escucharon que andaba por ahí el maestro. ¿Se dan cuenta que para atraer a la gente, mis amados, no debemos buscar ningún tipo de método mágico ni medios humanos? La gente simplemente llega, mis amados. La gente se acerca, las multitudes se acercan solo para presentarse a Jesús, ¿no? Porque Jesús debe ser el centro de toda atención, mis amados. Él es quien atrae a las multitudes. Perdón, hay iglesias hoy día que están buscando muchísimas maneras de que las multitudes se reúnan. No tenemos necesidad de eso, mis amados. Deja que se escuche, que sea la voz de Cristo Jesús la que atraiga a las personas. Él es quien debe atraer, ¿no? Entendiendo lo siguiente, ¿no? Que muchas personas buscan a Jesús pues con intereses personales. Hay personas que se agregan a esa multitud, pero bueno, tienen muchos intereses, yo no sé. Cristo Jesús sí los conocía, vamos a ir para allá. Unos buscan a Cristo Jesús por curiosidad. Otros lo buscan por lo que regala. Otras personas buscan a Cristo Jesús por lo que Él hace. Otros lo buscan, ¿verdad?, por obtener quieren obtener un beneficio, pero no quieren el compromiso, mis amados. Imagínate a cuánto les llega aquí un cheque y no tienen razón para que les llegue. O sea, a lo mejor alguien me dice, Marco, ya soy retirado y me está llegando mi cheque hasta mi país. Bueno, ese es otro asunto. Ya hubo un recorrido, ¿no? Ya hubo una, ¿qué puedo decir? Una acción. Pero yo no hablo de eso, ¿no? ¿A cuánto les llega un cheque de un trabajo pasado o de un trabajo nomás porque sí? A ver, levanten la mano. A lo mejor alguien por ahí levanta la mano, ¿no? De una manera soberana Dios le manda un cheque. Bueno, no ignoramos, ¿no?, la soberanía del Señor. La gracia, ¿verdad? El poder multiforme del Señor, la sabiduría multiforme del Señor, bueno, hace muchísimas cosas, ¿no? Pero no es común, mis amados, es lo que yo quiero que entendamos, ¿no? A Cristo Jesús muchísimas veces lo buscan con intenciones que no son sanas, no son calibradas, ¿no? Son más bien corruptas y engañosas, y van a ser para perdición, ¿no? Pero ¿cuántos saben también que en medio de la multitud hay un remanente que verdaderamente buscamos al Señor porque le amamos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Usted y yo buscamos a Cristo Jesús por quien Él es. Así de sencillo, mis amados. Así de sencillo. Y dice la Biblia ahí en el versículo 2, capítulo 1, que después de que inmediatamente cuando se juntaron muchos, dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, ya no cabían, mis amados. Se agotaron los boletos, ya no había espacios. Estaban llenas las sillas, andaban buscando dónde sentarse para mirar, para escuchar el maestro. No había lugar, mis amados, imagínense. Recordemos muy bien que Jesús jamás se atrevió a atraer las multitudes por obtener ganancias o bienes materiales de las personas. Jamás, mis amados. ¿Saben lo que Él hacía? Dice la Biblia, les predicaba la palabra. Sí, pero eso ya lo sé desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Toda persona que se acerca a Cristo Jesús, sin excepción, mis amados, debe escuchar la palabra de Dios. Necesita escuchar el consejo de Dios, sus pensamientos, sus verdades. De ahí en adelante, el que escuchó, ahora sí que el audiente o el creyente, ya es responsable de sus decisiones. Pero todos, absolutamente todos, debemos escuchar, mis amados. Todos, ¿no? Ahora, ¿qué significa que Cristo Jesús les predicaba? La palabra predicar, mis amados, del griego laleo, significa les anunciaba. ¿Qué les anunciaba, Marco? Que el reino de Dios se ha acercado. Muchísimas veces, ¿verdad? De una manera sobrenatural, ni buscándola a veces, ¿no? Te llega alguien y te predica. El reino de los cielos ya se acercó. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cristo Jesús puede venir en cualquier momento. ¿Qué dices? ¿Te arrepientes o no?
veces lo tenemos en poco, ¿no? La palabra predicar significa anunciar que el reino de los cielos ya se acercó. La palabra predicar también significa dar a conocer. ¿A quién? Al pastor, a su ministerio, ¿no? Dar a conocer la persona de Jesucristo y su obra redentora, mis amados. Por eso la gente siempre tenía esa curiosidad, ¿no? Vamos a ver quién es ese famosísimo Jesús. Dice la palabra del Señor, en base a que la predicación significa dar a conocer. En el Salmos 96, versículo 3 dice: proclamar entre las naciones su gloria y en todos sus pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Cuando dice temible, significa que Él es digno de toda reverencia y todo respeto. Así como lo dijo Pablo a Timoteo, Timoteo 1:7, al único y sabio Dios, sea gloria, sea honra, el imperio, ¿no? La palabra predicar significa también contar. ¿Qué contamos, por cierto, mis amados? Usted y yo cuando predicamos. Contar, debemos contar los testimonios, ¿no?, de Cristo Jesús. La palabra predicar también significa decir. ¿Qué le voy a decir a la gente, Marco? Dile lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3. Arrepentíos porque el tiempo se ha acercado, el tiempo está cerca. La palabra predicar también significa emitir. ¿Qué voy a emitir, Marco? ¿Gritos? No, bueno, si quieres predicar, ¿no? Todas las verdades, mis amados, que Él vino a salvar. A Cristo Jesús lo tenemos que predicar o emitir, ¿verdad? Dar a conocerlo en su orden, mis amados. ¿Qué significa Jesús, Marco? Salvador. Predícale la salvación a la gente. Cristo Jesús sí es Salvador y ciertamente también es sanador, pero todo es un orden, mis amados. Todo es un orden. Tenemos que emitir todas las verdades. Él vino a salvar, sin ignorar que habrá un día de juicio en donde todo aquel que no recibió a Cristo Jesús en base a su arrepentimiento, habrá un destino eterno. Usted y yo bien sabemos, ¿no? La palabra que utilizó ahí el escritor para predicar también significa expresarse, mis hermanos. ¿Cuántos se expresan, por cierto? ¿Qué tengo que expresar, Marco? Mira, expresa todas las verdades divinas sin esconder nada. No escondas nada, mis amados. No tengas nada velado. Por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que la revelación es, en este caso, para todo aquel, ¿verdad?, que descorre el velo, se caen las escamas, ¿no? Usted descorre el velo también de las Escrituras, ¿no? Y comienza a dar una por una, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero expresar verdades bíblicas, una verdad es que usted y yo tenemos un lugar en el reino eterno. Esa es una verdad. Pero ¿cuál es la otra verdad que a la gente no le gusta escuchar? Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20, versículo del 10 al 15, será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos, y su destino será un lago de fuego y azufre. A nadie nos gusta escuchar eso, pero es una verdad velada, mis amados. Es una verdad que mucha gente quiere tapar. No, Cristo Jesús les hablaba todo, mis amados. Todo, absolutamente consejo. Por eso muchas veces decimos: oye, pero si tú eres cristiano, ¿y por qué no le caes bien a todos? Bueno, fíjate a la Biblia si Cristo Jesús le caía bien a todos. Lo querían matar, mis amados, imagínense. Bueno, al último lo mataron, ¿no? Dice la Biblia que les predicaba. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dice Lucas 4:18, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Y eso qué, Marco? ¿Qué significa oprimido? Como que no sé con qué se come, ¿no? Miren, la palabra oprimido, a los que Cristo Jesús vino en este caso a salvar, del griego raúo, significa triturados, significa desmenuzados, significa hacer trocitos, hacerlo cachitos. Si sabían que esa es la vida que todas las personas alejadas de Dios están llevando, mis amados. Esa es la vida que ofrece Satanás, porque Satanás dice la Biblia que es el príncipe de este mundo, y todo este mundo, dice la palabra del Señor, todo este mundo corrupto está bajo el maligno.
está a merced del maligno. Cristo Jesús vino a rescatar a los oprimidos. ¿Por qué? ¿Por qué oprimidos? Miren, la palabra oprimir significa también triturar o significa moler. ¿Cuántos agarran la licuadora y le echan chiles y tomates para hacer una buena salsita? O voy más allá todavía, más doloroso. ¿Cuántos agarran un molcajete? Yo no sé si la gente que no es de México agarra un molcajete. ¿No? Un molcajete, ¿verdad? Es un instrumento hecho de piedra, pura piedra. Y bueno, para triturar lo que vayas a triturar en este caso, se necesita otra cosa que se llama molcajete, ¿verdad? Un tipo ahí, ¿qué puedo decir? Decimos en mi pueblo un bol, ¿verdad? Ayúdenme por ahí, porque en mi pueblo le llamamos bowl. Un tazón, ¿verdad? Gracias. El Super Bowl, ¿no? Para la gente que se está durmiendo y despierta el Super Bowl. Solamente se los despierta, ¿no? Bueno, el Super Bowl, ¿no? Bueno, miren, y comienzan a triturar, mis amados. Le comienzan, yo he mirado cómo trituran a lo que es el chile, ¿no? Porque nosotros comemos salsa de molcajete y le dan ahí bien duro al chile, mira. Molcajete contra el otro instrumento, mira, le dan con todo. Al grado de que, número uno, lo conviertes en líquido, lo conviertes en trocitos, ¿verdad? Lo licúas. Y bueno, eso es doloroso, en trocitos pequeños, es doloroso, mis amados. Mira, esa es la vida que les está dando a todas las personas que viven sin la dirección de Dios, mis amados. Esa es la vida que les está dando. ¿Quién quiere esa vida? Lastimados. Por eso dice la Biblia que Él vino a rescatar a los que están haciendo trocitos por el diablo, mis amados. Esa es la vida que ofrece el mundo. ¿Quién la quiere? Yo la llevé por muchos años, pero cuando se acercó el reino de los cielos dije, sí, Señor, sí, yo no quiero ese tipo de vida, yo no quiero ser triturado, yo no quiero ser cachitos, ¿no? Esa es la vida, ¿verdad?, alejada de Dios, mis amados, ¿no? Todos aquellos que han vivido, que han decidido vivir sin la dirección de Dios. Yo no quiero eso para mi familia, yo no quiero eso para mí, mis amados, ¿no? La prioridad del maestro es clara, ¿no? Predicar. El apóstol Pedro dijo lo siguiente, escuchen bien, para la gente que está siendo oprimida, ¿no? Para la gente que le saca la vuelta a la predicación, que es el plato fuerte. Dice la Biblia en Hechos 10:38. Pedro, acuérdense bien que fue un apóstol, ¿eh? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el poder de la palabra, mis amados. Ese es el poder, definitivamente. Marcos 2:3 dice lo siguiente: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dice la palabra del Señor, escuchen bien, mis amados. Entonces vinieron a él. Es esencial, es bien importante saber hacia dónde vamos. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? ¿Cuál es tu destino? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos han hecho una reservación? En este caso, usted va a viajar. Una reservación en avión, una reservación en un barco, una reservación para la Greyhound, qué sé yo, en un autobús. ¿Cuántos han hecho una reservación? La segunda pregunta es la siguiente: ¿a quién le hacen una reservación si no les especificas hacia dónde vas? ¿A quién? No, pues ¿sabe qué? Mire, ¿te parece el servicio al cliente, no? ¿Cómo le puedo ayudar? Pues mire, ¿me puede por favor reservar un boleto para mañana? ¿Y para dónde va usted? No, pues voy para muy, muy lejano. Imagínate. No, señor, pues nosotros no vendemos boletos para allá. Sí, yo quiero ir hasta allá. Sí, pero ¿hasta allá dónde? ¿Sí o no? No te hacen la reservación, mis amados. Dice la Biblia que estas personas viniendo a Él, estos hombres, ¿saben por qué se dirigieron a Cristo Jesús? Porque ese es el poder de la fe genuina que se manifiesta en usted y en mí. Por eso es bien importante, mis amados, ser hombre firme. La palabra fe también significa firmeza, firme convicción, un hombre que está bien centrado en la palabra del Señor. Y la firmeza, la gente de una fe genuina, mis amados, tomaron la dirección correcta, tenían las intenciones correctas y se dirigieron a la persona correcta.
Por eso es bien importante alimentar la fe todos los días. No, Marco, es que yo ya le eché 30,000 proverbios el domingo, ya de ahí en adelante, no te confíes. No te confíes. La fe tiene que ser alimentada todos los días, porque eso es lo que te va a dirigir a la senda correcta. Y más que nada, estas personas venían directamente a Cristo Jesús. Eso es lo que siembra confianza, mis amados. Por eso el ser espiritual tiene que caminar, el hombre espiritual tiene que caminar con esa confianza, ¿no? Porque sabe a dónde va. Cristo Jesús tiene que ser el blanco, mis amados, ¿no? Incluso la fe genuina nos capacita para elegir correctamente. Miren, ellos ya traían a un pasajero, ya traían a un hombre cargando, imagínense. Este hombre venía físicamente enfermo. Voy a abundar un poquitito más. Venía físicamente enfermo, mis amados, pero espiritualmente ya venía con las mismas convicciones correctas. Lo vamos a enseñar ahorita. ¿Por qué? Porque él eligió bien, él eligió lo correcto, él decidió bien, fue certero en su elección. Por eso venía en el camino correcto. Miren, toda la gente que no camina hacia Cristo, mis amados, independientemente que usted sea el hombre moralmente mejor portado, no va por la senda correcta. Se le va a terminar. Van a venir muchísimas cosas, mis amados, que Dios quiere evitar, ¿no? Y jamás prosperará esa persona espiritualmente hablando. Puedes prosperar a lo mejor en los negocios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que eres el hombre conocido, ¿no? Porque puedes hacer, qué bueno, ¿no? Negocio, está bien. Pero ese camino de negocio, terrenalmente hablando, jamás te va a llevar a ser próspero espiritualmente. Y Cristo Jesús quiere que tomemos esa senda, ¿no? Si hay gente, te voy a hacer una pregunta, ¿hay gente de fe genuina en tu entorno, por cierto? ¿Qué responde usted? ¿Habrá gente de fe genuina en tu entorno? ¿Habrá gente de fe genuina que te dice, mira, ¿quieres ir a conocer al que verdaderamente cambia vidas? Dale chance. Hay gente genuina, mis amados. Hay gente conocida. Yo siempre lo he dicho, yo soy un hombre que tiene 1,5 millones de errores. Pero ¿saben qué? A Dios le plació ser el instrumento para instruirte a ti. A Dios le plació. Es importante tener hombres, dejarse aconsejar por hombres de fe genuina, mis amados. Porque ellos sí te van a llevar en la senda correcta. Y si no puedes caminar, vente para acá, yo te cargo. Es un hombre de fe genuina. ¿Va bien? Y dice la palabra del Señor en el versículo 4, y como no podían acercarse a él, fíjense bien, pongan muchísima atención, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. No me quiero ir tan lejos, vamos por partes. Dice la Biblia, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Miren, ¿qué hicieron estas personas, mis amados? ¿Se regresaron? Le reclamaron, oye, ¿para qué me trajiste? ¿Qué no es que estoy paralizado, me duelo? Y todavía me trajiste la Biblia no dice los datos, ¿no? No miras mi condición, mira, me llevaste para que lleguemos y ya no hay lugar para meternos. ¿Cómo es posible que no se percataron de que apartáramos un lugar primero? ¿Qué hicieron, mis amados? ¿Desmayaron? ¿Se regresaron? ¿Se arrepintieron por haber caminado tanto con un enfermo, o el enfermo les reclamó? ¿Qué hicieron? Miren, ¿sabían que muchísimas veces alguien que conoce a Jesús te lleva, te invita, te induce a que le conozcas, te influencia de una buena manera, para que te encuentres con una multitud de excusas y digas, no, mira, ¿sabes qué? Aquí no. Muchísimas veces nos encontramos con una multitud de peros, mis amados. Encuentras una multitud, una valla humana, y dices, ¿sabes qué? Vámonos. Este no es el lugar correcto. Hay muchísima gente que mira esas barreras humanas, mis amados. Perdimos el tiempo. ¿Cuál es tu respuesta? Pues mejor me regreso, no tiene caso intentar. ¿Cómo poder llegar, ¿no? a donde yo venía?
Si sabían que muchísimas veces, mis amados, usted y yo, que deberíamos dar el buen ejemplo, le hacemos estorbo a la gente que viene. ¿Sí sabía eso? A veces la gente mira una multitud, ¿no? Y qué bueno que la multitud sea genuina, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque las intenciones de estos hombres también eran genuinas. Pero ¿qué sucede con gente que no es genuina, mis amados? Muchos buscan una excusa para evitar a Jesús, ¿no? Buscan la excusa perfecta, ¿no? Un impedimento humano, una valla humana. Se regresan, ¿no? Creyendo que tienen un documento legal delante de Dios para que el día del juicio, ¿sabes qué, mi Señor? Mira, sí, yo sí llegué a la iglesia, me invitaron, sí llegué, pero mira, a mirar a esa multitud de rumores y de chismes y de cosas que se miraban por ahí, yo mejor me regresé. Y yo aquí tengo el documento legal, mi Dios, ¿Qué creen que os va a decir el Señor, mis amados? Ah, sí, pasa, déjame ver, sí, mira. No es válido eso. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido? Porque en base a lo que vamos a leer y en base a otras personas que les voy a mencionar, miren, nadie tiene excusa para decir que no hubo una manera de acercarse al Maestro, mis amados. Bíblicamente hablando, hay un hombre bajito de estatura llamado Zaqueo. ¿Qué hizo este hombre, mis amados? Él dice que buscaba la manera, estaba bien bajito, dice la estatura, dice la Biblia, que era un hombre chaparrito, yo no sé, pero solamente pónganle ustedes una estatura en sus pensamientos. La gente lo tapaba, no podía ver. Por decirlo mi hermano Steve aquí, ¿verdad? Que está bien alto. Llega a una fiesta mexicana y donde quiera que se para, pues, hermano Steve va a estar mirando, ¿no? O de mis hermanos guatemaltecos, ¿no? Nada en contra de mis hermanos guatemaltecos, los amamos en Cristo, ¿no? Pero un distintivo que son bajitos de estatura. ¿Sí o no, hermano Edwin? ¿Verdad que sí? Entonces, se para, ¿verdad? Un norteamericano, bueno, y ahí está, tranquilo, donde quiera que se pare. Zaqueo era un hombre bien bajito, mis amados. ¿Saben lo que hizo? Se echó a correr, dice, no, pues ya que, ¿no? Dice la palabra del Señor que se las ingenió, a ver, déjame ver, vamos a ver, pero el maestro no se me escapa, yo lo voy a conocer. Se subió a un árbol frondoso, dice la Biblia Valera, la Reina Valera, un árbol sicómoro, un árbol, ¿verdad? Que según los que conocen ese árbol, era un árbol que era capaz incluso de hacerse un tipo puentecito, se juntaban, ¿no? En las calles, uno con otro, con ramas fuertes. Se subió a un árbol, mis amados. Cristo Jesús le dijo, Zaqueo, baja, es necesario que pose yo en tu casa. No hay peros, mis amados. ¿Qué decimos la mujer? ¿Qué decimos de esta mujer del flujo que decía la Biblia que tenía 12 años y había gastado todo y no tenía su sanidad? Dice la Biblia, más bien empeoraba su situación. ¿Qué sucedió, mis amados? No se metió en medio de la multitud y yo, aunque sea su manto, yo voy a agarrar, aunque sea los vestidos de Cristo Jesús, yo los voy a alcanzar. ¿Y qué hizo, mis amados? ¿Sí no los alcanzó? No hay pero, mis amados. No hay pero para que digan, no, pues sabes que esta multitud no. Toda aquella persona que decide acercarse a Jesús, mis amados, Cristo Jesús lo recibe y lo perdona. Dice la Biblia en el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios, a un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón adolorido, un corazón, mis amados, que reconoce que no ha actuado bien, Dios lo perdona. Si lo reconoce, ¿no? Él jamás va a rechazar. Pero muchos cristianos decimos, ¿verdad?, al acercarnos a Cristo Jesús, no, pues yo ya no voy a la iglesia. Por esta multitud de chismes, ¿no? Esta multitud de críticas y de opiniones. No hay excusa, mis amados. No hay excusa. ¿Por qué? Porque siempre anteponemos la multitud de X. Y eso delante de Dios no va a valer. Mucha gente ignora que pierde la comunión con la iglesia y pierden la comunión con Dios, lógicamente, ¿no? Ignoramos un peligro, mis amados. ¿Cuál es ese peligro, Marco? Hebreos 12, versículo 5 dice, mirad bien.
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se dan cuenta que el asunto es grave, mis amados? A veces miro nomás lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede, lo que a mí, y solo todo en torno a mí nomás. Una sola raíz, mis amados, se puede convertir en una multitud venenosa. Una sola raíz nomás. Porque dice la Biblia que brotando una raíz os estorbe y muchos sean contaminados. Para que nos demos cuenta, mis amados. Imagínate ahora una multitud de raíces o de peros, ¿no? Entonces, debemos centrarnos en lo que la Biblia dice. Debemos centrarnos, ¿no? Debemos reconocer que en nuestra carnalidad humana hay multitud de caprichos. Debemos de reconocerlo, ¿no? Eso es lo que nos impide en sí. ¿Cuántos miramos bien, por cierto? ¿Cuántos miramos bien? ¿Cuántos le ponen la vista a la palabra del Señor? Pablo le dijo a los Éfesos, ahí en Efesios 1:18 le dijo, alumbrando, él estaba orando, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Pero vamos a ir más para allá, ¿no? Si usted dice, pues yo sí decidí, ¿verdad? Yo no alcancé boleto, ya miré una multitud, pero yo sí decidí bien, que bueno, gracias al Señor por su vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, en el segundo principio, y como no podían acercarse a Él, a causa de la multitud, bueno, ya abundamos, no hay un pero, una causa. Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Miren, esta porción bíblica la leemos y la volvemos a leer, pero hermanos, no nos podemos a pensar y a sacar cuentas de los riesgos y el tiempo que invirtieron. Eso de que se subieron a hacer un agujero, a mí me habla de perseverancia. Eso a mí me habla, mis amados, de que tuvieron una disposición completa. Subirse al techo, hacer un agujero y descargar a una persona, no es cosa nomás así. El punto número 1, bueno, vamos a ver, mira, déjame ver. Trae cincel, porque no había serruchos ni sierra como hoy. Trae cincel por ahí, no traemos. Vayan a conseguir de volada. Y se agarran y se trepan al techo y empiezan. Me quisiera yo imaginar cómo se hicieron mucho ruido, ¿no? Porque los entendidos dicen, ¿verdad?, que había maneras, ¿verdad?, en aquella época de que las construcciones allá en Israel eran que de repente tenían así un tipo de chimenea, ¿no? Algo así, ¿no? Que había una manera, vamos a decirlo, de que hicieran un agujero, ¿no? Pero hermanos, eso significa, eso de alguna manera se traduce en labor, se traduce en decisión. Imagínense cuando se trepaban, tan locos, ¿qué van a hacer? Bájense. Eso habla de perseverancia, mis amados. Jamás desmayaron. El esfuerzo, ¿verdad?, es el que tiene que distinguir siempre, ¿no? Eso nos aclara, ¿no?, que nadie tiene pretexto para decir yo no pude llegar a Cristo. No existe alguna barrera que te impida llegar al Maestro, siempre y cuando ese sea el deseo de tu corazón. Si no es el deseo de tu corazón, estás perdiendo tu tiempo. Pero estos hombres nos pusieron una cátedra de enseñanza, ¿no? No le hace, pues si ya no hay manera de meternos ni por las ventanas ni por las puertas, pues el plan B. Y si no el plan C o el D o el X o el Y y el Z. Pero yo no me venzo. Sacaron su cincel y su serrucho y empezaron ahí a darle bien duro, mis amigos. Yo trato de imaginar si estos hombres fueron a sacar un permiso de la ciudad para hacer un hoyo a una casa. Yo trato de imaginarme si le pidieron permiso al dueño, o a lo mejor en una casa de Pedro. Pedro tenía una casa en Capernaum. Yo trato de imaginarme qué sucedió. El asunto es que nadie reclamó nada. Si sabían, mis amados, que muchísimas veces en nuestros hogares, que es una bendición, ¿verdad?, impedimos tantas y tantas cosas, y a veces por predicar la palabra del Señor.
Oh, yo no quiero que entren a mi casa porque me manchan mis tapetes. Yo no quiero que entren a mi casa porque me tapan el baño. Mis amados, le hicieron un agujero a la casa y nada. La Biblia no dice que pasó a mayores. A lo mejor es muy probable que la casa era de un hombre genuino en Cristo, mis amados. Oye, ¿qué importa lo material? Si va a haber almas que se van a arrepentir, bueno, sabemos que hay gente que se mete por ahí, ¿no? Pero bueno, ya es cosa de ellos. Pero son almas, mis amados. ¿Por qué anteponer lo material siempre? No, pues yo no invito a nadie, mejor nos miramos allá en el Starbucks. Pero que vengan aquí a pisotear mi... Imagínense. ¿Qué es eso, mis amados? ¿Qué es eso, verdad? El hombre paralítico también se pudo haber caído, si sabían eso. Pues ya hicieron el hoyo, ¿no? Ya está listo, ahora sí. A ver, ahora vamos a ver. Pues la Biblia no da detalles, ¿no? Pero, a ver, vamos a acomodarlo bien, ¿verdad? Porque la palabra que dice que en su lecho, según los entendidos, ¿verdad? Era un tipo así, colchón, como cama de doblar. Le amarraron en este caso, ¿verdad? De los 4 extremos, yo no sé, no dice detalles. Y ahí van los hombres jalándole con cuidado, échale para... Imagina que había dicho, ¿qué pasaba por la mente del paralítico? ¿Qué no estarán locos estos amigos que ahora vamos por el techo? Por eso es bien importante, mis amados, tener la fe genuina. Este hombre ya había sido preparado, en este caso, su corazón. ¿Saben por qué? Porque estos hombres le predicaron a Jesús como es. Le predicaron a Cristo Jesús así como es. Y ya venía este hombre, aunque postrado, pero ya venía preparado, espiritualmente hablando, ¿no? Y dice la palabra del Señor, fíjense bien, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Al ver Jesús, en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. No debemos ignorar esto, ¿eh? La fe del paralítico estaba incluida en ese grupo. ¿Por qué, Marco? ¿Me lo puedes comprobar con la Biblia? Miren, mis amados, Cristo Jesús, en toda la extensión del canon bíblico, a nadie perdonó la fuerza. A nadie. Cristo Jesús le dijo: arrepentíos. Arrepentíos. O sea, sin arrepentimiento nadie entra al reino del Señor, hermanos. Para toda esa gente que dice: no, pues es que es cosa de Dios, que hay mucha maldad y que la gente no se ha arrepentido. ¿Cuál cosa de Dios? Dios nos dio una libre voluntad para elegir. Y el Señor no va a agarrar a un grupo, ¿saben? Que ustedes se meten al reino de los cielos. Yo quiero el mundo, Señor. No, se me meten. Imagínense. La Biblia dice que Jesús es justo, Dios es justo, mis amados. Y Él no va a meter al reino eterno a nadie a la fuerza. A nadie, mis amados. Todos, absolutamente todos los que hemos entrado, o habrá aquí alguien que lo obligaron a entrar al reino del Señor. Por ahí les pregunto. ¿Verdad que no? Jesús anhela que se arrepientan, ¿no? Pero jamás obliga a nadie. Eso sería injusto, ¿no? Esto nos comprueba la importancia de la predicación, mis amados. Usted y yo tenemos que predicar la palabra del Señor por prioridad. Lo que va a suceder no lo sabemos, pero usted ya hizo su labor, ¿no? Le predicaron a este hombre y este hombre vino de una manera correcta, ¿no? Porque eso es lo que significa Jesús, Salvador. Y en la última parte dice la Biblia, ahí en la última parte, en el versículo 5, dice la palabra del Señor: hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Esa es la única manera que la gente entra al reino de los cielos, mis amados. No hay métodos ni trucos. Cristo Jesús nos perdona y te dice: bienvenido. Cada vez que un pecador, ¿verdad? En este caso se encuentra con el Señor, ¿no? Y le dice: sí, mi Dios, sí, he vivido una vida triste, he vivido una vida oprimida, como lo explicaba yo hace ratito. Este mundo, ¿verdad?, me está despedazando, me está destrozando, ya no quiero vivir así. Y te dice el Señor: pásale, si ese es tu deseo, pásale, porque a un corazón contrito y humillado yo no voy a despreciar, ¿no? En el versículo 6 dice la palabra del Señor, perdón,
Estaban allí sentados algunos de los escribas, no podía hacer falta la cizaña, ¿verdad que no? Los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Qué significa, punto número 1, cavilar? La palabra cavilar, según el griego, dialogizomai, que es como un diálogo en el castellano. Ellos comenzaron a dialogar, significa, ¿verdad?, que internamente comenzaron a sacar razones muy propias. Oye, ¿cómo se atreve este hombre? Un escriba conocía muy bien la ley, para los que no han leído la Biblia. Un escriba conocía muy bien la ley, la redactaba y también la conocía, también la interpretaba. Pero este hombre, ¿qué se atreve este hombre? Si yo le doy vueltas a la Biblia, yo no he visto que ningún hombre perdone pecados. Pues no se quisieron arrepentir, mis amados. ¿Cómo se iban a dar cuenta quién era Jesús? Por eso, si usted dice, yo no me he dado cuenta quién es Jesús, Marco, pues no se ha arrepentido entonces. Ellos comenzaron a razonar, eso es la palabra cavilar. Comenzaron a razonar de una manera muy humana, sacaron ideas, conceptos, para sacar sus propias conclusiones. ¿Y qué dice el Proverbios 3, versículo 7? No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tus propios conceptos. Sí, yo sé que tienes una maestría en la Universidad de Harvard, yo sé eso, sí, pero no seas sabio en lo que tú crees. No seas sabio en tus filosofías y en tus propias ideas. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren, yo puedo predicarle aquí, hagan de cuenta que aquí hay puro graduado, ¿no? Todos tienen una carrera. Hagan de cuenta que aquí hay científicos, allá hay 200 científicos, allá hay ingenieros, allá hay, qué sé yo, ¿no? Vamos a hacer la cuenta de esto, ¿no? Puro profesional. Y bueno, yo estoy igual que Pedro, ¿no? Del vulgo, yo no sé ni qué onda, ¿no? No conozco ni la O por redondo. Hermanos, si abro su Biblia en X lugar, ¿no?, y leo la Biblia, y me pongo a lanzar puro concepto en base a su nivel, me van a avergonzar ustedes y me van a enseñar ustedes. Así no es como se ministra, mis amados. Yo voy a ministrar con la palabra del Señor, en donde la gente se ponga y, mira, esto no lo he escuchado. ¿Y quién habla ahí, no? ¿Quién escribió eso? ¿Quién inspiró eso? Hoy mucha gente quiere atraer a la gente así, mis amados. ¿Cómo me voy a poner yo a la altura de un científico, intelectualmente hablando? ¿Cómo? Prediquemos la palabra del Señor, mis amados. Seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿no? Blasfemias decían estos hombres. Jesús está diciendo. Blasfemar significa que estaba hablando en contra de la verdad, porque ellos pensaban tener la verdad. La verdad estaba enfrente de ellos, imagínense. Y ellos pensaban tenerla. Blasfemar es un acto que ofende, hablar en contra de la verdad y de la majestad de Dios, mis amados. Y su pregunta fue, ¿cómo puede perdonar pecados? Conociendo Jesús que estaban razonando, ¿no?, humanamente hablando dentro de sí. Porque déjenme les digo que Jesús conoce todo, mis amados. Marco, yo traigo aquí algo escondidito por ahí que nadie lo puede ver. Yo no lo puedo ver. Ni tu papá, ni tu tío, ni tu primo, ni tu jefe de trabajo no lo pueden ver. Cristo Jesús puede ver absolutamente todo. Todo. Dice la palabra del Señor, ahí en San Juan 1:48, que había un hombre llamado Natanael. ¿Saben que se sorprendió cuando Cristo Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera? Me di cuenta, yo te vi desde ahí. ¿Qué le dijo Natanael, mis amados? ¿De dónde me conoces? ¿En cuál bufete nos miramos? ¿En cuál café nos miramos que me conoces? Hermano, con Cristo Jesús no tienes que ir a ningún café, mira, Él te conoce desde su trono celestial. ¿Qué decimos de esta mujer samaritana, la cual fue un instrumento en manos de Cristo Jesús, mis amados? ¿Qué les dijo a los demás? Ahí en San Juan 4:29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
porque si era Cristo. Para los que estamos guardando cosas por ahí, dice la Biblia en Apocalipsis 2, versículo 18, el que tiene los ojos como llama de fuego, es decir, el que tiene los ojos penetrantes, ante él no está escondido absolutamente nada. En el Salmo 139, versículo del 1 al 4, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, conoce. Has entendido desde lejos mis pensamientos y desde allá, desde su trono. Él sabe muy bien. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Sabe lo que estamos haciendo, lo que hicimos hace ratito y lo que vamos a hacer. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún la palabra no está en mi lengua. Sabe lo que vamos a decir dentro de 20 minutos también. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, que tú ya la sabes. Yo me puse a imaginar, ¿no? ¿Qué pasó por la mente de los escribas cuando dijeron: oye, ¿ya te diste cuenta que este hombre sabe lo que estamos pensando? Yo digo que se quedaron más paralizados que el paralítico. Sí, mis amados, ¿no? De seguro que sí. ¿A qué santo se encomienda este hombre, no? Él es omnisciente, mis amados. La omnisciencia es que Él conoce absolutamente todo, ¿no? Pero el asunto no iba por ahí, ¿eh? Ya sé que usted es maestro de las Escrituras y lo ha leído 20,000 veces. El asunto no iba para ahí, ¿eh? Fíjense dónde lo querían encerrar, ¿eh? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Les manda opciones todavía, ¿eh? ¿Tus pecados te son perdonados? Esa es la primera opción. O decirles: levántate y toma tu lecho. ¿Por qué les digo eso? Miren, en base a Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 en adelante, ellos sostenían que toda la enfermedad obligadamente se debía a que la gente andaba en desobediencia y en pecado. Porque ellos conocían muy bien la ley, mis amados. A ver, déjame ver, vamos a ver, Deuteronomio 28, sí, no, este paralítico también andan pecados. Para ellos todo era absoluto. Escúcheme bien, ¿eh? ¿Por dónde iba el asunto? Cristo, de hecho, los judíos, mejor dicho, los discípulos, también creían que efectivamente toda la gente estaba enferma por andar en pecado, mis amados. Cristo Jesús les dijo lo siguiente ahí en San Juan 9, versículos 2 y 3. Sus discípulos le dijeron: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que él pecó, tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cristo Jesús les amplió, ¿no? Porque usted y yo somos cristianos, mis hermanos, y a veces no podemos mirar un poquitito más allá, ¿no?, de lo que quisiéramos mirar. No se espanten, no se preocupen, vamos por pasito, mis hermanos, vamos por pasito. Cristo Jesús le dijo: no necesariamente tiene que estar alguien enfermo para asegurar que está en pecado. Pero escuchen bien, cristianos, escuchen bien, sí hay gente que está enferma por andar en desobediencia. Sí hay gente que está enferma por andar en desobediencia. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, punto número 1, hay muchísimos enfermos, hay muchos debilitados, ya quieren tirar la toalla, y muchos duermen. ¿Hay gente enferma por andar de terco? Claro que sí. Apocalipsis 2:22. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras. Fíjense, todavía el Señor es paciente. Si hay enfermos por andar de terquedad, mis amados, pero no obligadamente o absolutamente, porque cuando todo lo convertimos en absoluto, hacemos nuestras propias doctrinas. Yo siempre les digo: mira, si ustedes tienen por ahí, ¿verdad?, una apreciación, guárdensela, pero no lo conviertes en absoluto, porque vas a manchar la doctrina. Guárdatela. Si tú dices que es así, te funciona, dale para adelante.
pero no la conviertes en absoluta. Por eso hay millones de doctrinas hoy día, mis amados. Es verdad, que alguien, les vuelvo a repetir, se puede enfermar por desobedecer, sí, pero no necesario obligadamente, así es en todos los casos. ¿Por qué, Marco? Pablo estuvo enfermo. Si ustedes leen Timoteo capítulo 5, dice la palabra del Señor que Pablo le mencionaba a Timoteo: frecuentemente tienes enfermedades. Se los dejo de tarea. Andaban en pecado, no eran cristianos, eran unos hombres más obedientes que yo, mis hermanos. Epafrodito, un tremendo siervo de Dios, Filipenses 2:27, dice la Biblia: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de mí. Para todas aquellas personas que aseguran, ¿no?, que la enfermedad es porque obligadamente estamos en pecado. Cuando Jesús le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados, según la creencia de estos religiosos, ¿saben lo que tenía que haber sucedido? Lo querían encarcelar en su incapacitada mente, mis hermanos. ¿Saben lo que querían ver ellos? A ver, Señor, pues ya perdonaste pecados, déjame ver, yo lo veo postrado ahí todavía. Imagínense, obligadamente querían ver que se levantara el hombre cuando los perdonamos sus pecados. Lo querían ridiculizar, mis amados. Si sabían que muchísimas personas, queremos ridiculizar al maestro, queriendo que haga lo que yo creo que debe de hacer, ¿no?, porque mi corazón obstinado y duro ya me engañó. Sí, o sea, y qué bueno, maestro, que lo hiciste delante de esta multitud, porque aquí te vamos a descarar. Ya perdonaste pecados, ok, pues entonces que se levante. Por eso Cristo Jesús le dio dos opciones, mis amados. ¿Cuál te gusta, pues? ¿Cuál de las dos te gusta? Si sabían que mucha gente, mis amados, hay muchísima gente en el cristianismo que se atreve a querer ridiculizar a Jesús, creyendo que ellos tienen más evidencias de la verdad que el mismo maestro. ¿Sabían eso? Gente de duro corazón, ¿no? Eso se llama orgullo. Y el orgullo tuvo origen en Satanás. Él era perfecto en sus caminos hasta que se halló iniquidad en su corazón. ¿Sí o no? ¿A que sí? Versículo 10, dice la Biblia. Pónganse de pie, por favor. Versículo 10. Voy a darle lectura al 10 y al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y para que usted también sepa, si es que no sabe, tiene potestad en la tierra y en los cielos y en todo lugar, para perdonar pecados. Bueno, entendiendo algo, no voy a pensar que un muerto puede recibir perdón de pecados, no mal me interpreten. Solamente en vida podemos recibir ese privilegio. Un muerto ya hizo su decisión, ya no tiene más. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo a estos hombres de corazón duro. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos, quiero subrayar esa palabra, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué significa esto, Marco? Miren, un verdadero predicador, una persona que verdaderamente está comprometido a predicar la palabra del Señor, ¿sabe lo que tiene que hacer? Entregar todo el consejo bíblico y hacer que las personas glorifiquen a Dios, no al predicador, no al mensajero ni al milagrero, a Dios, mis amados. Esos son los verdaderos siervos. Eso es a lo que Cristo Jesús, ¿verdad?, en este caso enfatizó. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Ahí vamos, ¿verdad?, tras el mensajero, tras el milagrero. No, mis amados, todo lo que sucede en base a la predicación y en base a los milagros tiene que glorificar a Dios, porque la palabra glorificar, del griego doxazo, significa
se rindieron ante Dios cuando escucharon y miraron todo eso. Se doblegaron, ¿no? Pusieron en alta estima el nombre del Señor. Se sometieron a su dominio y a la potestad del Dios vivo. Ese es el poder de la palabra del Señor, mis amados. Cristo Jesús jamás vino a buscar aplausos de nadie. No le vino a arrebatar el dinero ni cosa material a nadie. Cristo Jesús vino a salvarnos a usted y a mí, y a poner en su lugar a toda esa gente que se le quiso poner enfrente, queriéndolo ridiculizar, creyendo que sabían todo y no sabían nada, mis amigos. Hubo un rabino conocido ahí en San Juan 3, no estoy mal, llamado Nicodemo. Conocía muy bien las escrituras, mis amigos, conocía muy bien la ley, era maestro de Israel. Y cuando Cristo Jesús le dijo: es necesario que tú nazcas de nuevo, ¿saben que le salió con una niñería de un niño de 5 años? ¿Acaso me puedo meter otra vez en el vientre de mi mamá, Señor? Tú dices, un maestro que conoce las escrituras, las interpreta y las enseña, ¿te sale con barbaridades? Así es, mis amigos, cuando no tenemos un corazón arrepentido. Así es. El hombre espiritual, entre más sabe, entre más recibe revelación, más humilde es, mis hermanos. Y esa es la enseñanza de Cristo Jesús. Él no vino a que lo aplaudieran. Él vino a traer todos a los pies de Dios, entendiendo que Él es Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Vamos a orar. Yo quiero orar por usted. Solamente termino con estos principios. Hay enfermedades que las buscamos por negligencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Hay enfermedades que las buscamos por negligencia. ¿Qué es eso, Marco? Bueno, alteramos nuestro cuerpo, mis hermanos. ¿Ah? Pero también hay enfermedades que, bueno, ya con ser humanos vienen, ¿no? Con ser humanos vienen, ¿a poco no? ¿Sí o no? Escuchen bien esto. Hay enfermedades que nos guían hacia el gran médico de nuestras almas, como lo fue la del paralítico. Hay cosas que parecen perdidas, pero al final terminan siendo una verdadera ganancia. A lo mejor el paralítico dijo, ¿verdad?, en su conciencia, pues yo ya no tengo más que vivir una vida miserable aquí postrado. Hay enfermedades que parecen que es una total pérdida para usted y para mí, que al final terminan siendo no solamente de una gran bendición para ti, sino para muchos, mis hermanos, como la fue la de este paralítico. Una multitud miró, que se arrepintieron. Bueno, ya no estuvo en sus manos. Él simplemente hizo. Usted y yo simplemente hacemos, ¿no? Salmo 119, versículo 71, bien rápido para terminar. Salmo 119, versículo 71. Vayan todos ahí, por favor. Salmo 119. Unos salmos que, pues, tremenda bendición. Salmo 119, 71 dice lo siguiente: pero, ¿estamos ahí? Salmos 119, 71. Bueno me es sido humillado. ¿A quién le sabe bueno, mis amados? Pero muchas veces sí es bueno. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué, mis amados? Para que aprenda tus frutos. Dice la Biblia al día: me hizo bien estar afligido, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. Y muchísimas veces le reclamamos al maestro, hermanos: ¿pero yo por qué? ¿Yo qué hice yo? Bueno, no sé ser afligidos, mis hermanos, para poner más atención a lo que Él dice. Pero hay buenas noticias, mis hermanos. Así como este paralítico, como más milagros que vamos a seguir predicando, puso su confianza en la misericordia de Dios. Yo quiero orar por usted. Levante sus manos bien alto y cierre sus ojitos, por favor. No quiero que nadie esté mirando para ningún lugar, por favor. Aquí no se trata de criticar quién las levantó y quién no, por favor. Sean obedientes. Bajen su mirada, por favor, si no quieren cerrar sus ojitos, porque no quiero que nadie vea para ningún lugar. Levante sus manos bien alto, mi hermano, por favor. En nombre de Cristo Jesús se los pido. Yo
Yo sé que el Señor es presente, Él es omnisciente, Él escucha las oraciones y Él va a escuchar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, mi Dios, por tu preciosa palabra, mi Dios. Es la única que nos llena, es la única que nos da, Señor, seguridad, confianza, mi Señor. Y hoy, Padre, vengo delante de ti, arrepentido, Señor. Dile ahí, mi amado, dile de tu corazón: Señor, yo me arrepiento, Señor. Soy tu hijo, pero no he caminado bien. Perdóname, Señor. Me he dado cuenta que estoy lejos de la fe genuina, Señor. Esa fe genuina que camina hacia ti, Señor. Esa fe genuina que influencia a otros, mi Dios. Aún estando enfermos, Padre Santo, puedo ser de bendición y puedo guiar a otros, mi Señor. Gracias, mi Dios glorioso. Pero también te quiero pedir perdón. Si usted no ha nacido de nuevo, dígale ahí: Señor, perdóname, Señor, porque ahora sé, mi Dios glorioso, que el que tiene esa intención de su corazón de acercarse a ti, tú lo perdonas y le dices: bienvenido, bienvenido. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, a ese lugar eterno, mis amados, ese lugar precioso y privilegiado que algún día usted y yo seremos testigos de que sí es real, dígale: Señor, perdóname. Así como ese paralítico escuchó la palabra influenciada por hombres genuinos de fe y la recibió, hoy yo la recibo, Señor. Gracias, mi Dios glorioso. Queremos ser de bendición, porque a eso nos has puesto para andar en buenas obras y abundar en ellas, mi Dios. Perdóname, Señor. Guíame, lléname de tu palabra, mi Dios. Lléname de tu consejo. Lléname de tu presencia, mi Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza, te damos el poder, y también recibe una ofrenda de palmas. Apláudale bien fuerte, mi Dios. Es para Él. Es para ti, mi Dios. Es para ti, Señor. Tú mereces gloria, tú mereces honra, tú mereces la oración, mi Señor. Es para ti, mi Dios. Gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el sábado.